bueno. Amén, hermanos. Este año que viene vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Con todo nuestro corazón. El mundo hace resoluciones, ¿verdad? Pero nosotros vamos a hacer oración. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a entrar buscando a Dios en este año. Quiero dar gracias a Dios públicamente por la vida de mis hermanos, servidores, amén, que se han esforzado todo este año a servir al Señor y lo han hecho con excelencia. Primeramente los que limpian la casa del Señor, miren, un aplauso al Señor. Ellos se esfuerzan y vienen, toman su tiempo, amén. Me da gusto que han tomado la costumbre de venir con tiempo y limpian y barren y sacuden y bueno, dejan la casa de Dios rechinando. También los hermanos que colaboran y cooperan con los alimentos, le damos gracias. Nos hemos avestado unos buenos festines, amén, por la gracia y misericordia de Dios. También quiero dar gracias por la vida del grupo de alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Estos jóvenes, ¿verdad que sí? Se han esforzado, hermano, y podemos ver la diferencia. Vienen uniformaditos, vienen ensayados, con excelencia para la gloria de nuestro Dios. Amén. Este mes que viene vamos a hacerles una comida para que se agasajen en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y el aplauso a Dios. Y por todos los demás servidores, ¿verdad? Que sirven en el altar, ujieres, diáconos, servidores, ¿verdad? Así de simple, servidores. Colaboradores, dijo Pablo. Vamos a entrar en el mensaje, amén. Recuerde que este miércoles tenemos servicio, tenemos invitado, no falte la casa del Señor, amén. Un invitado desde Los Ángeles viene a predicar la palabra. Salmos capítulo 32, ahí tenemos el mensaje. Vamos a dar una prédica hoy, amén. Vamos a hablar acerca de la dicha del perdón. Dijo el rey David, amén. David se inspiró, reflexionó, pensó, meditó. Y David escribió algo sobre la dicha del perdón, la alegría de ser perdonado. Salmos capítulo 32, cuando lo tenga, díganos un fuerte amén. Si gusta ponerse sobre sus pies, vamos a leer la palabra del Señor. Amén, iglesia. Todos pónganse sobre sus pies, amén. Estamos jóvenes todavía, aquí nadie ha rebasado los 100 años. Amén. Salmos capítulo 32, ¿lo tenemos? El encabezado dice la dicha del perdón. Salmo de David dice masquil. Dice la palabra del Señor, la leemos dándole gloria al Padre, al Hijo y al poder del Santo Espíritu. Bienaventurado aquel cuya transgresión, oiga bien, ha sido perdonada y cubierto su pecado. Versículo 2, léalo conmigo. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Oremos. Padre, gracias te damos, buen Dios, por tu amor, por tu misericordia. Ore conmigo, iglesia. Te pedimos hoy, Señor, que seas tú inclinando tu oído hacia nosotros, Padre. Gracias porque has puesto la palabra en nuestros labios para que tu pueblo sea edificado, para que tu pueblo sea bendecido. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, Señor, en nuestras vidas y que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza. En el nombre que es sobre todo nombre oramos. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Tome asiento, pero no deje de alabar a Dios. Qué aplauso tan aguado, hermano. Ni en el mundo daban ese tipo de aplausos. Si es para nuestro Dios, déselo con todas sus fuerzas. Amén. El rey David, hermanos, llegó a la conclusión de escribir un canto, porque los salmos son cánticos, y David dedicó este cántico a Dios en agradecimiento
a que Dios lo había perdonado. ¿Cuántos saben que David pecó? ¿Y cuántos pecan aquí? Y la pregunta es, ¿usted agradecido? ¿Estamos agradecidos porque Dios nos ha perdonado? Amén. Mire que es muy fácil pecar. Es muy fácil olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. A veces no meditamos, a veces no pensamos, a veces no analizamos, a veces no valoramos lo que quiere decir la palabra perdón. Amén. Y aquí mi Biblia dice, bienaventurado o bendecido aquel cuya transgresión, cuya falta ha sido perdonada. Y mire lo que hace Dios con el pecado y cubierto su pecado. Dice que lo cubre. Todos entendemos ese término, ¿verdad? Tienen su carrito ahí, vienen y lo cubren para que el polvo no le toque. Entonces Dios cubre el pecado. No se mira, pero está cubierto, porque Dios lo ha cubierto. Y el versículo 2, David sigue diciendo que bienaventurado, bendecido el hombre a quien Jehová, oiga, no culpa de iniquidad. O sea que cuando Dios nos perdona, ya Dios ya no te culpa. Porque antes de que seamos perdonados, el enemigo viene y ¿qué? Y nos culpa. ¿Estamos aquí, iglesia? Nos acusa el enemigo. Nos dice, hey, tú cometiste tal pecado. Tú fallaste en tal área. Tú hiciste tal pecado. Y nos acusa. Y nos sentimos, ¿qué? Culpables. ¿Cuántos están aquí? Hay mucha gente que todavía, hermano, tiene remordimiento. Ay, el otro día estaba hablando con mis sobrinos, uno de mis sobrinos, y me decía, extraño a mi madre porque su mamá murió. Dice, yo la miraba todos los días y ahora la extraño y me siento culpable porque no le di el tiempo suficiente, porque no le dediqué el tiempo suficiente. Me siento con la culpa. Oiga bien. Y le digo, yo conozco a alguien que te puede quitar esa culpa. Yo conozco a alguien que te puede perdonar. Y por eso dice David, entendió ese término, dice, Jehová, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Mire si no se sentía culpable el rey David. David, hermano, se violó los 10 mandamientos. ¿Cuántos saben eso? Mató, adulteró, mintió, se voló los 10. Ahora imagínense si David no se sentía culpable. Claro que sí. Y miren lo que es el pecado. Cuando David cometió la falta, se alejó de Dios. ¿Dónde está ese hombre que decía, Dios mío, Dios mío, Dios mío eres tú, de madrugada te buscan? Se acabaron las madrugadas. ¿Verdad que muchos somos así? Cuando andamos todos chuecos, dormimos desde la noche hasta la mañana, te despiertan y ya ni te acuerdas de Dios. Háblame, Señor. Porque el pecado, hermano, te aleja del Señor. El pecado te acomoda. El pecado te aísla. El pecado te hace sentir culpable. Ahora el problema es que nosotros no entendemos la gravedad o la magnitud hasta donde el pecado nos daña. Porque muchos entendemos lo que es el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué seguimos pecando? No apreciamos, hermano, el perdón de Dios. Mire que el perdón no lo adquirió el Señor. No digo, yo soy Dios, te voy a perdonar. No, Él tuvo que morir en la cruz para poder perdonarte. Tuvo que morir. Tuvo que sufrir. ¿Y cuál fueron sus últimas palabras cuando estaba en la cruz? Señor, perdónalos. ¿Verdad que así dijo nuestro Cristo? Perdónalos porque no saben. Aleluya. No saben lo que hacen.
Dice Jehová, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu, mire, hasta el espíritu, hermano, es afectado cuando tú y yo pecamos. Y le voy a decir algo, en estas fechas es cuando más somos tentados. Que no diga amén. Dios, mire cómo el Señor de tiempo antes nos empezó a hablar Dios y a darle duro contra las tradiciones, contra las costumbres. Entonces, ¿por qué todavía estamos arraigados ahí? ¿Ah? Porque todavía insistimos y vamos y muchos dicen, la misma cantaleta, la misma. Pues también dice Dios, la misma cantaleta todos los días me insiste en estar pecando. El Salmo 32, hermano, David razonó, su raciocinio entendió hasta qué nivel el pecado lleva al hombre. ¿Le seguimos leyendo? Mientras callé, ¿qué dice? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ándale, tremendito. Pecas y te sigues, ¿qué? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Ahora entiende usted por qué la gente nomás se sientan así un ratito y se levantan. No pueden ni no caminar. El pecado te envejece. Callar, encubrir, te envejece. ¿Sí? O sea que en otras palabras, Dios nos da donde más nos duele. Sí, porque cuando empiezan a salir los pelos blancos, ahí va y tiene que pintarlos. No quiero verlos, no. Empiezan a salir arrugas, no, hay que estirar aquí porque no me gustan las. Pero sí nos gusta pecar. Porque todo eso es consecuencia del pecado. Así dice mi Biblia, no sé si la de usted. Dice el versículo 4, oiga, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué dice David? Que cuando tú callas tu pecado, la mano de Dios día y noche va a estar sobre tu vida. Ay. Sí, hermano. Hay mucha gente que ya llevan 10, 20, 30 años en el Evangelio, pero ¿de qué sirve? Si estamos con un pie en el Evangelio y con un pie en el pecado, en el mundo. Pues la verdad, hermano, discúlpame, pero mi obligación es predicar la palabra del Señor y también a mí me está entrando, no crea que nomás a usted. ¿Qué es eso de que un rato en la iglesia, un rato en el mundo? No, Dios tenga misericordia, pero el problema es, no es nada más pecar, no, la consecuencia del pecado. Después no se queje porque me duele aquí, me duele allá. La Biblia es tan clara. Dice que el Señor día y noche agrava su mano y lo que es verde se seca. Versículo 5, oiga, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Mire cuál es la solución. ¿Cuál es la solución? Declarar, confesar el pecado. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora sí lo dice David, pero cuando llegó Natán le digo, mira, había un hombre así, dijo David que pague 4 veces. Pero él no confesaba su pecado. Como muchos de ahorita estamos aquí bien sentaditos, pero a ver, confiesa tu pecado. Aleluya. Como digo, aquel ya lo bailado, ¿quién no lo quita? Y bien bailados, ¿verdad? A alguien le está hablando Dios en esta mañana. David, hermano, está reflexionando. Está sacando, está abriendo su corazón. Él dice que la mano del Señor estaba sobre su vida. O sea, él sentía el peso. Él sentía, hermano, la culpabilidad, el pecado, pero estaba callado.
hasta cuando Él lo confesó. Por eso es que ahora Él nos aconseja, dice, mi pecado declaré, no encubrí mi iniquidad, confesé mis transgresiones al Señor y Él me perdonó la maldad de mi pecado. ¿Cuántos saben que el pecado es una maldad? Por esto, mire el versículo 6, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Es lo que le decía yo. ¿Por qué dejamos de orar? Por causa del pecado. ¿Por qué dejamos de orar? Porque el pecado trae consecuencia. Y muchas veces, discúlpame que te lo diga, la consecuencia del pecado es la enfermedad. Y te lo estoy diciendo por experiencia propia. Si no me cree, lea Deuteronomio 28, todo el capítulo cuando llegue en tu casa. El versículo 15 dice, acontecerá si no oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, que todas estas maldiciones te perseguirán. Así vaya a China, Japón, donde quiera que se escape, hasta allá te va a alcanzar tu pecado. Ciertamente, dice el versículo 6, el contexto, en la inundación de muchas aguas no llegarán, dice, hasta él. O sea, como cuando uno se está ahogando, ¿verdad? Qué triste, hermano. ¿Nunca ha mirado a alguien ahogarse? ¿Sabe cuál es la tragedia de ahogarse? Que no tienes de dónde agarrarte. Así patalees. ¿Sabía usted que dicen los expertos que cuando te estás ahogando es mejor conservar la tranquilidad? Y mire, un hombre experto en natación dijo esto. Mira, dice, si algún día caes donde hay mucha agua y no tienes dónde agarrarte, dice, primeramente mantén la calma e inclina tu cabeza hacia atrás. Y él lo mostró. Dice así, mira, inclínate y tu cuerpo flota. Mira qué cabezota, ¿verdad? Más te hundes. Así deberías ser cuando estás pecando. No, Satanás, a mí suéltame en el no. No, don Sata, llévame, hazme como tú quieres. Aquí estoy, mira, órale. Un aplauso al Señor. ¿Cuál es el tema de hoy? La dicha del perdón. Iglesia, espero que de hoy en adelante apreciemos la dicha de que hemos sido perdonados. ¿Sí? Ahí en nuestra tierra, hermano, teníamos animalitos. Y ahorita vamos a entrar en eso porque David hasta allá llega. Teníamos animalitos y teníamos un torito. Precisamente se llamaba Torito. Y Torito era un cabezón, hermano. Siempre iba y metía su cabeza en medio de los árboles así que tenían arco. Ahí metía su cabeza y como tenía los cuernos ya no se podía destrabar. ¿Usted sabe lo que estoy diciendo, verdad? Que muchas veces nos parecemos a Torito, venimos y metemos la cabeza en el pecado y después no te puedes salir. Y tiene que venir mi Cristo y jalarte los... Pues sí, ¿quién más? Satanás te hunde más. Dios es el que tiene que venir y salvarnos. Si no me cree, escucha lo que dice el versículo 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodeará. Oiga, Dios es nuestro refugio. La Biblia dice nuestra torre fuerte delante del enemigo, pero me impacta el contexto porque dice con cánticos de liberación. ¿Qué hace la alabanza? Que libera. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Hermano, a mí me impacta Dios cuando las almitas empiezan a llorar, cuando uno se empieza a quebrantar, se está liberando. Pero hay unos tremendos, hermanos, en lugar de liberar están así como estatuas. El libro de Habacuc dice, no daré mi alabanza a las estatuas. Sí, estamos así. Y el de espíritu derramándose y el fulano está así. No, humíllese. Humíllese delante del Señor. Con cánticos de liberación
me rodearás. Pero ahora mire el versículo 8. Hoy vamos a ser breves pero sustanciosos. Hoy no hay chivo. Te daré a entender, dice, y te enseñaré, te haré entender, ¿y qué dice? Y te enseñaré el camino en que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. Mira que Dios es el que tiene el entendimiento. Por eso estas prédicas. Por eso es que tenemos que venir en la iglesia, porque cada que venimos Dios da un pensamiento, Dios da un mensaje que va a nuestro entendimiento para poder entender cómo debemos de caminar y servir y andar en los caminos del Señor. Pero me impacta el contexto, dice, sobre ti fijaré mis ojos. Es terrible cuando ya el Señor, hermano, ya te tiene la mira. Ya no te escapas del Señor. A donde quiera que vayas, mira. Ya te tiene bien. Ajá. Dice que los israelitas, ¿sabía usted que en la época de Ezequiel, dice que en el mismo templo del Señor, en los sótanos, ahí iban y adoraban a los dioses paganos porque ellos decían que ahí el Señor no los va a mirar? Sí, así dice el libro de Ezequiel. Entonces Dios le dio una visión a Ezequiel donde él mira a través de los muros y mira cómo Israel está adorando a los dioses paganos. ¿Cuánto ha leído Ezequiel? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. Mira el versículo 9. Este nadie lo quiere leer, aleluya. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ti. Mire hasta dónde, hermano, el pecado llega a afectar el entendimiento del ser humano. ¿Te haces como quién? Como el caballo o como el mulo. Sin entendimiento te deja Satanás. Hay mucha gente que estamos pecando y ya no sentimos el deseo de arrepentirnos delante de Dios. Ya ni en la iglesia dan ganas de ir. ¿Sí? Por eso es que el Señor, ¿cuántos vinieron el viernes? ¿Cuál es uno de los deberes? No. Hablarle al hermano cuando ya no se aparece en la iglesia. Dice, a ver, llámale, ¿qué está pasando? Y ahora el Salmo 32 nos está contestando por qué. Porque es que dejamos de ¿cómo se dice? De congregarnos, no, pero de buscar del Señor. El pecado nos aleja. Dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Mira el contexto. Porque ¿qué dice? Que han de ser sujetados con cabestro y freno. Porque si no, ¿qué dice? No se acercan a ti. O sea que cuando pecamos, hermano, el entendimiento, ¿qué? Se cierra. ¿Sí? Cuando Judas pecó contra el Señor, él se fue. Se alejó de Jesucristo. Cuando Esaú pecó del Señor, se alejó. Y después dice que él se arrepintió con lágrimas. Y aunque lo procuró con lágrimas, no lo perdonó el Señor. ¿Cuántos han leído eso? Ahí está, ayer en la mañana, los que vinieron a orar, estábamos leyendo el libro de
de Jueces capítulo 6 y capítulo 7, y estábamos hablando sobre los que obedecieron a Dios y los que no obedecieron. Y es tremendo, hermano, la lista de los que no obedecieron y la lista de los que obedecieron. Y uno de ellos fue Judas. ¿Quién fue el otro? Esaú. ¿Quién fue el otro? Jonás. Elías. Moisés. Al principio desobedecieron, pero después se sometieron. Eso quiere decir que si al principio, hermano, como que fallamos, pero si tú te vuelves a Dios de todo tu corazón, hay esperanza. Por eso es que dice el Señor, no seas, ¿cuál es el consejo de Dios? No seas como un animal que no tiene entendimiento. Así literalmente, hermano. No seas así. Sé obediente. ¿Cuántos dicen amén? Obedece. Sométete, sujétate. No seáis, dice, como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan. Mira el versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, le rodeará la misericordia. ¿Cuántos alaban al Señor? Me gusta el versículo número 11. Alegraos en Jehová, gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Mire cuál es el anhelo del Señor. Amén. Por eso le digo, hoy la reflexión es la dicha del perdón. O sea, la alegría de ser perdonado. Dios dice, alégrate, ya te perdoné. Ahora la pregunta es, si Dios no nos hubiera perdonado, ¿qué sería de nosotros? ¿Ah? ¿Qué sería de ti? Pregunta, ¿será que tu matrimonio todavía existiría? ¿Será que tu familia todavía existiría? Yo le doy testimonio, hermano. Dios llegó en mi vida, en nuestras vidas, cuando más lo necesitábamos. Sí. Y gracias a Dios, hoy por hoy estamos unidos por la gracia y la misericordia del Señor. Si no, mi familia ya no existiría, hermano. Mire que desde Moisés Dios habló del perdón. Vaya conmigo a Éxodos capítulo 34, 7. Si tiene su Biblia, llévela ahí. Éxodos 34, versículo 7. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y pasando Jehová por delante de él, dice, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. ¿Qué dice? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo, escuche bien, tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sabe que esto es lo terrible del pecado? ¿Aló? Está bien que peque usted, seguir pecando, pues peque, que el Señor le ayude. Pero el problema es que no eres solo tú, sino que viene la segunda, la tercera, hasta la cuarta generación. Va a sufrir la consecuencia de tu pecado. Sí, hermano. Porque a poco usted cree que nomás es darle vuelo a la hilacha y después, como no pasó nada aquí, todo está bien. ¿Verdad, hermana? No. Vas a sufrir la consecuencia. Y mira, hasta los hijos que nada tienen que ver. Tercera, ¿qué dice la palabra? Tercera, cuarta generación. Pero dice que Dios es misericordioso, pero eso, tardo para la ira, dice, grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Oiga, cuando Dios te perdona a ti por tus pecados que cometiste sin entendimiento, que todavía no tenías entendimiento, Dios hasta 1000 generaciones perdona. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero cuando ya tienes entendimiento y quieres seguir pecando porque así te da la gana, aleluya.
Hermano, es que ¿de qué sirven los años que tenemos en el Evangelio si no entendemos? Yo lo digo por mí. Sí. Hoy es para que usted y yo reflexionemos. Digamos, ¿sabes qué? Este es el último año. Yo le soy claro, hermano, esas costumbres, esas tradiciones, aviéntelas para la basura. No nos dijo Hebreos, Cristo mayor que los ángeles, Cristo mayor que Moisés, Cristo mayor que esto, Cristo mayor que todo. ¿Sí? ¿O no le basta a Cristo? Mire lo que dice Romanos, capítulo 4, versículos 7 y 6. Romanos 4, 7 y 6. Vamos avanzando, amén. Pues vamos a ser breves pero sustanciosos. Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8. ¿Ya estamos ahí? ¿Qué dice? Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa del pecado. Pablo está interpretando, amén, los versículos que están en el Salmo 32. Y sabe que los romanos fueron hombres muy sanguinarios, igual que Nínive. Por eso es que Jonás no quiso ir para Nínive. Pero Pablo sí tuvo el valor de pararse en Roma y declarar la palabra del Señor. Esto es lo irónico de esto, hermano. Por eso, discúlpeme que se lo diga, podemos ir a predicar, pero ¿qué es lo que estás predicando? ¿Estás predicando verdad? Vas y predicas y después tú estás pecando. No, yo le digo la verdad. Por eso es que Jesucristo dice la palabra que cuando Él se paraba, ¿qué dice? Los demonios temblaban, las enfermedades huían. Alabado sea Dios. Porque es una responsabilidad predicar. Estamos, hermanos, representando a un Dios santo, a un Dios puro. Por lo tanto, tenemos que ir conforme a la capacidad de nuestro Dios. ¿Sí? Dios es tan claro. Pablo lo dijo, Pablo lo entendió. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Imagínense, dice la Biblia, hermano, que Pedro, cuando pasaba Pedro, aún su sombra. ¿Qué hacía la sombra de Pedro? Sanaba a los enfermos. Pero ahora mira el Pedro que está en el Evangelio, hermano, todo atrabancado, todo rusco, todo tosco. No, esa sombra cuando pasaba yo pienso que mataba a los enfermos. Señor, denle un aplauso a Dios. Se trata de ayudar, se trata de ser guía, se trata de ser ejemplo. Eso es lo que Dios busca. Predicar, cualquiera predica. Hasta Chichabet que le diga acá le va a dar una buena reprendida. ¿Verdad que es una dicha ser perdonado? Es una dicha. Es una alegría. Siéntase dichoso. Papá ya nos perdonó. Sí, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Alabado sea su nombre. Tenemos que llegar al entendimiento. No podemos seguir siendo malos ejemplos. No podemos. Tenemos que ser buen ejemplo. Debemos de procurar. No somos perfectos, hermano, porque es la verdad. Perfección no hay en nosotros. Perfección solo Dios. Pero si Pablo lo hizo, ¿cuántos alaban al Señor? Si Pedro lo hizo, Santiago lo hizo, los apóstoles lo hicieron. ¿Sabe por qué? Porque fueron perfeccionados con la mano, con la disciplina de Dios.
Pero hay gente cuando viene la disciplina, en lugar, hermano, de volverse y humillarse delante de Dios, se endurecen más y se vuelven más al pecado. Sí, hay gente que está resentida con Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué vivo esto? ¿Qué es lo que pasa allá? ¿Qué es lo que...? Y se resiente contra el Señor. Cuando Dios dice, son las consecuencias de tu pecado. Dios no puede venir a ofrecernos, oye, fulano, estás hundido en pecado, te perdono, te puedo sacar. ¿Qué dice la Biblia? Venid a mí. ¿Verdad que así dijo Cristo? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Cuando el enemigo te dice, ¿y por qué tienes que ir otra vez a la iglesia? Y otra vez, 3, 4, 5 días, ¿para qué? Porque tengo que ir para ser perdonado. Tengo que ir para ser justificado. Aleluya. Me gusta este versículo, hermano. Con esto termino. Dice el versículo 10 del capítulo 32 de los Salmos. Muchos dolores, escuche bien, porque aquí hay dos opciones. Usted escoge la suya. O escoge el versículo 10 o escoge el versículo 11. No hay otra opción, no hay un punto intermedio. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. ¿Qué va a haber para la impiedad? No, dolor. Muchos. Hermano, yo he vivido eso. Yo pasaba noches sin dormir con dolor, dolor y dolor. Y no me da pena declarar. Hubo un tiempo que yo quise jugar con el Señor, con el pecado, porque uno dice, al rato me deschongo por ahí, yo vengo y me perdona Él y no pasa nada, no pasa nada. ¿Verdad, jóvenes? El joven piensa así, no hay problema. Let's sin. ¿Verdad que se dice ese pecado en inglés? No estoy mal. Sin. Muchos acostumbran a hacerse cadenas de oros y se cuelgan, no sé qué tanto allá. Póngale sin, a veces es cierto. Tenemos que salir de esa inmundicia. Debemos de parar de persistir en el fango. Porque la palabra no se escribió en vano. Muchos dolores hay para el impío, mas al que espera en Jehová, ¿qué dice? Le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Mire, podemos cantar todos, pero la pregunta es si hay rectitud en tu corazón. Podemos predicar todos, pero la pregunta es si hay rectitud, si eres recto en tu corazón. Aleluya. Alabado sea Dios. Póngase de pie, hermano. Por eso dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. ¿Quieres seguir sembrando pecado e iniquidad? Eso vas a cosechar. Pero si hoy en adelante te decide en tu corazón, Señor, no más pecado. Porque yo siempre le he dicho una cosa, es que tú y yo busquemos el pecado, pero otra cosa es que te alcance. Él está dispuesto. Le voy a pedir al grupo de alabanza que suban, amén. En Salmo 130, el salmista le dijo al Señor de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Oh Señor, dice, ¿quién podrá detenerse delante de ti? Ahí donde está, levante sus manos, vamos a adorar al Señor con este hermoso cántico que Dios nos regaló. Decídete hoy, iglesia, de hacer la justicia de Dios
Decídete hoy de decirle al Señor: Señor, ya no voy a pecar voluntariamente. Ya no. Vamos a cantarle. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Veré yo a Jehová, pero mi alma. Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Yo a Jehová espero mi alma, pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Esperé yo a Jehová, espero mi alma, pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Yo a Jehová espero mi alma. En lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Jehová, y oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Esperé yo a Jehová, espero mi alma, pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Esperé yo a Jehová, espero mi alma, pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Esperé yo a Jehová, espero mi alma, pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Esperé yo a Jehová, espero mi alma. En su palabra, en su palabra esperado, en su palabra esperado, en su palabra esperado. Aleluya. Alabado sea el Señor. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, levante sus manos al cielo. Gracias te damos. Hoy nos unimos a ti. Hoy venimos dándote la gloria, dándote la honra. Gracias, porque tú nos has perdonado. Ayúdanos a sentirnos dichosos, alegres, contentos. Por la iniquidad de nuestros pecados ha sido cubiertos.
Bienaventurado, dice tu palabra, el varón cuyo pecado ha sido perdonado. Aquel que Jehová no culpa de iniquidad. Muchas gracias, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a alegrarnos en ti, porque tú eres un Dios perdonador. Dice la palabra en Mateo capítulo 6, su versículo 13 en adelante. Porque si perdonáis a los hombres vuestras ofensas, dice, también vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hemos sido perdonados, por lo tanto debemos de perdonar. Yo no sé cuánto le puedes decir a Dios: gracias, Señor, porque nos has perdonado. Gracias por la dicha del perdón. Hoy te pedimos que bendigas a este pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a los matrimonios, bendice a las familias, a los jóvenes, a los niños, al varón, a la varona, a cada uno de nosotros. Que tu bendición repose, Padre. Que tu bendición, Señor, nos cubra y nos guarde de todo mal. Bendice los alimentos, purifícalos, santifícalos. Bendice la fuente que tú has usado, las manos que la han preparado, Señor. Y recibe la gloria. ¿Cuánto le pueden decir? Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.